Bueno, chicos, la clase de hoy vamos a ver a modo conceptual y para que tengan ustedes eh, conocimiento de lo que es una caja reductora, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Diferentes opciones de caja reductora, diferentes tipos de configuraciones, dependiendo del servicio para el cual van a estar ocupadas. Y vamos a ver un par de imágenes también para que lo puedan plasmar mejor a la parte teórica, ¿sí? Como primera medida, sabemos que una caja reductora es un elemento mecánico, que... ¿Alguien tiene el micrófono prendido, por favor? Si lo puede silenciar. David, gracias. Eh, es un elemento mecánico que la función principal es la de, habíamos dicho, reducir la velocidad de las vueltas del motor principal, ¿sí? Y entregar las vueltas a la caja reductora, ¿sí? Esto, en función de la velocidad de vueltas o RPM del motor, ¿sí? Vamos a calcular nuestro proyecto seleccionando una caja reductora que cumpla las especificaciones de diseño, ¿sí? Como para dar un ejemplo, en el trabajo práctico, eh, dimos valores de una potencia determinada. A partir de ahí ustedes seleccionan un motor de X RPM y con una alternativa de llevarlo a 350. Entonces, a partir de ese punto, ustedes ya van a tener la relación de transmisión de la caja, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es un catálogo de ranges, ¿sí? Para introducirlos a ver cómo nosotros leemos. Estoy trabajando en línea, así que por ahí se van a colgar un poquito. Bueno, como les decía, vamos a trabajar con el catálogo de ranges como para que les sirva como didáctica. No significa que sea la única caja, pero bueno, es de la que más información contamos. Porque bueno, acá en la zona, en Argentina, somos la empresa en la cual yo trabajo, es el representante del servicio técnico, ¿sí? En definitiva, son una caja alemana de muy buenas prestaciones, ¿sí? De hecho, superiores a la media. No es la única caja que hay, tenemos Ranger, tenemos Renk, tenemos ZF, tenemos Twindix, tenemos Mason. En definitiva, tiene una gran variedad de oferta en el mercado como para salir a seleccionar una caja que cumpla con las funciones específicas, ¿sí? Bueno, una caja reductora, como dijimos, es un elemento que va a tener un elemento de entrada que va a ser una campana que va a estar conectada por este manguito que vemos acá, tipo eje, ¿sí? Al motor principal. El motor principal va a estar en esta zona de acá, ¿sí? A partir de ese punto el motor entrega potencia y entrega velocidad, RPM, al eje de entrada de la caja reductora, ¿sí? Y por intermedio del eje de salida, que está justo tapado acá por este canito, que tenemos el manchón de salida, vamos a tener las RPM de salida de la caja reductora, ¿sí? Dependiendo de la potencia, es el tamaño de caja reductora que vamos a tener, ¿sí? Cuando nosotros seleccionemos la caja reductora, nos vamos a encontrar con toda esta gama de medidas, que lo que nos van a hacer es desarrollar
nuestro basamento, ¿sí? Nuestro volumen necesario dentro de la sala de máquinas para poder albergar la caja, ¿sí? Tanto sea como en el ancho, ¿sí? Como en la pisada, como en el apoyo de las patas, ¿sí? Eje de entrada, eje de salida. Dependiendo de la caja va a tener una configuración determinada de bulones de fijación, que cuando veamos taqueado de motor y caja vamos a verlo en más profundidad, pero como para que tengan una idea, también se da esta medida, o sea que si yo voy a diseñar mi proyecto y selecciono, por ejemplo, esta caja, ¿sí? Como ejemplo, que es una Ranger WAF 665, ahora vamos a ver qué significa cada una de estas siglas, que es el código de este tipo de cajas. Voy a saber que voy a tener mi basamento, mi polín de máquina, ¿sí? Una distancia de 1090 milímetros entre centro de agujero, ¿sí? Y un largo determinado. Dato importante a tener en cuenta a la hora de la selección de la caja, ¿sí? Esta es una vista superior, es el decalaje de la caja, ¿sí? ¿A qué le llamamos decalaje de la caja? A la distancia que tenemos entre el eje de salida, ¿sí? Y el eje de entrada. Es un dato importante porque nos está indicando cuál es la altura que yo voy a tener que tener en cuenta, tanto de mi caja como de mi motor, teniendo en cuenta el motor, si es un cárter seco o es un cárter húmedo, el volumen de cárter para poder dimensionar también el basamento en esa zona, ¿sí? Cuando diseñamos el polín de máquina, vamos a tener en cuenta todo este volumen, que en este caso es el cárter de la caja, ¿sí? Cuando hablamos de cárter, hablamos de el elemento que alberga el aceite, que va a ser las veces de elemento lubricante de todos los componentes. ¿Está claro? Y el decalaje va a ser la distancia que tenemos entre el eje de salida, ¿sí? Y en este caso, el eje de entrada, ¿sí? 430 milímetros. Ese dato, Disculpe, le hago una consulta. sí, ¿A qué se refiere adelante. con cárter seco? Cuando hablamos de cárter seco, hay motores que no tienen el aceite en el cárter, sino que lo tienen en un depósito de aceite externo, ¿sí? Lo cual lo chupa por bomba, lo pasa por todos los sistemas de lubricación del motor, cae a un cárter y ese cárter automáticamente, por intermedio de un chupón de aceite, lo manda de nuevo al otro cárter filtrado, ¿sí? Está bien, gracias. Es dependiendo de la configuración de motor que se use, puede ser cárter seco o cárter húmedo. Si es cárter seco, dependés de un receptáculo de aceite para el aceite del motor, ¿sí? Sí, En este gracias. caso, las cajas tienen cárter húmedo, la mayoría de las cajas trabajan con un nivel de aceite, ¿sí? Tienen una varilla, como la varilla del auto, que acá la ven, ¿sí? Para medir el nivel de aceite. Dependiendo el tipo de aceite y la caja, es las marquitas que va a tener. Se puede medir tanto en frío como en caliente, y dependiendo si se mide en frío o en caliente, vamos a depender de una marca o de otra marca de la varilla, ¿sí? La caja es un componente mecánico, generalmente la carcasa es de fundición, ¿sí? Y todos los elementos mecánicos que la componen en su interior, ¿sí? Son piezas o engranajes tallados y tratados térmicamente para soportar los esfuerzos a los cuales está solicitado, ¿sí? Bueno, ¿cómo es una caja reductora por dentro? ¿Sí? ¿Cómo es el principio de funcionamiento? Habíamos dicho que
en este eje que ven acá ustedes, ¿sí? Es el eje de entrada. Este eje es el que va a estar acoplado al acoplamiento elástico que va a estar sujetado al motor. Que la clase que viene, cuando veamos acoplamiento, vamos a ver bien cómo seleccionamos el acoplamiento entre motor y caja, que va a ser parte también de las consignas del trabajo práctico, ¿sí? Dependiendo del tipo de caja, podemos tener un eje de entrada, ¿sí? Como dijimos, y un eje de salida. Vamos a tener una corona, ¿sí? O rueda lenta, que se llama en la jerga, rueda lenta, ¿sí? Y un piñón, que es esto que ven acá en una vista en corte, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos para nosotros vincular esta pieza con esta pieza? ¿Sí? La caja cuenta con un paquete de embrague, ¿sí? Hidráulico, que lo que hace es acoplar o desacoplar el eje en función de la palanca, si está encrochada o no está encrochada. ¿Qué significa? Que yo puedo tener el motor en marcha automáticamente me va a estar haciendo girar este eje, que si no vemos en detalle, está fijado por esta pieza, que ahora la vamos a ver en una foto para que ustedes la vean bien, ¿sí? Y tiene acá, vamos a hacerle zoom para que lo vean bien, un sistema de discos, ¿sí? Dentados, que lo que hacen es, en función de la presión de embrague, es cerrarse o abrirse. Ahora bien, ustedes pensarán cómo vinculo esto. Toda esta pieza que está acá, que es una campana, esta pieza que es una campana, ¿sí? Alberga tantos discos como separadores, ¿sí? Generalmente trae entre 10 o 11 discos y 11 separadores que están hechos de un material sinterizado que da las propiedades de fricción para que esos discos se peguen y transfieran todo el torque de la pieza exterior, que está girando vinculada al eje de entrada, ¿sí? Que es esta campana que está acá, con la pieza interior que tiene, por intermedio de un dentadito, conectada el eje del piñón, perdón, ¿sí? Fíjense, y si prestan atención, todos los elementos están sujetados por, ¿qué son estos? Esto que vemos acá, ¿qué son? Gabinete de rodamiento. Rodamientos. Bien. Cojinete de rodamiento, muy bien. ¿Alguien me puede decir qué tipo de cojinete de rodamiento es este que está acá en la entrada? Son los cónicos que absorben flexión del eje, ¿no? ¿Y cómo sería la designación? Que si tiene dos, es un rodamiento de doble hilera de rodillos oscilante, ¿sí? O con rótula. ¿Esos son los autoalineantes, profe? Claro, este rodamiento lo que le permite es absorber cualquier tipo de flexión que pueda llegar a tener el eje en esta zona, ¿sí? Producto del acoplamiento, dependiendo el tipo de rodamiento, es los ángulos de desviación que nos va a absorber, ¿sí? Fíjense entonces, el rodamiento de entrada es un doble hileras de rodillo oscilante, ¿está bien? El paquete de embrague, ¿sí? Que va a estar soportado por un cojinete de rodillo tipo N1, lo mismo que este. Estos rodamientos solamente
habíamos dicho que soportan cargas radiales, ¿sí? En este caso está soportando todo lo que es la campana de embrague, ¿sí? Y después el piñón, propiamente dicho, va a estar soportado por dos rodamientos de tipo NU, fíjense que tiene esta formita, que lo que hacen es también soportar cargas en el sentido radial. Y por último un rodamiento, habíamos dicho el eje primario, ¿sí? Que alberga el piñón, y el eje secundario, que es el eje de salida. Vamos a tener que cerrar algunas cositas porque... ¿Son siempre engranajes rectos, Mati? ¿O a veces vienen helicoidales por el tema del ruido y demás? No, generalmente son engranajes helicoidales. Vamos a ver algunas fotos hasta que me cargues esto. Y después vamos a ver por qué son helicoidales cuando veamos engranajes. Vamos a ver por qué son helicoidales. Una es el ruido y otra es la potencia a transmitir. Bueno, acá viene una caja 0KM, viene con un embalaje ya determinado, bien protegido, ¿sí? Fíjense que viene hasta bulonado para que la carga no se mueva. Esto que ven acá es, digamos, la campana de acople, o el housing que se llama, que va acoplado al motor, que después vamos a ver. Esto viene todo normalizado según el número de SAE. El acoplamiento elástico, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Esto que está acá va a ir vinculado al volante del motor, que nosotros seleccionemos, y esto va a ir al housing o a la carcasa del motor, ¿sí? Fíjense la cantidad de elementos que tiene la caja reductora. ¿Esto qué se imaginan que es? Puede ser un depósito de aceite, porque está conectado a diferentes tipos de mangueras y parece tener un medidor. ¿Puede ser Anda por ahí. el actuador hidráulico del embrague? No. Esto es el enfriador de aceite, ¿sí? No andaban tan errados. El aceite en su caminito por lubricar todos los elementos rotantes, incluso con el mismo aceite, hacer las veces de acoplamiento, ¿sí? Se calienta. Entonces, es necesario ese aceite enfriarlo, ¿sí? Generalmente en los barquitos pesqueros, con enfriadores de quilla, se hace pasar, una vez que entra el enfriador de quilla al casco, ¿sí? Se hace pasar con una maniobra de bypass por la caja y después va al motor, ¿sí? Si nosotros vemos que el agua está muy fría, se bypassea por una cañería paralela para que la temperatura del aceite trabaje en un rango determinado según lo que indica el manual del fabricante, ¿sí? Generalmente, al tener presión de embrague, ese aceite se calienta y también es importante no solamente medir la temperatura, sino que la presión de embrague sea la correcta para que esos discos se puedan encrochar, ¿sí? Hoy las cajas vienen muy modernas, vienen con todo un tablero de control, todo esto son cables. Esto que ven acá arriba es una electroválvula que lo que hace es comandar la caja en neutro, porque esto está comandado desde arriba, desde el puente. Entonces, desde el cero neutro, encroche, sacamos o encrochamos en reversa si la caja tiene reversa, ¿sí? Estos que están acá son los filtros de aceite
y todas las líneas de alimentación a los diferentes sectores de la caja. Entonces, profesor, por ejemplo, para esa caja tengo hélices de paso variable. O voy a tener una sola velocidad de giro. La velocidad que yo voy O a tengo que tener, variar la velocidad de giro del motor. por eso, son dos cosas diferentes. Ya vamos a llegar a eso. Si yo tengo una caja con un paso variable, ¿sí? Puedo trabajar un régimen fijo de vueltas de motor, e ir variando el paso en función a lo que yo necesite, ¿sí? Si necesito más navegación libre o necesito más empuje, pues lo voy a ir variando. Si es una cajita que yo tengo y con la posibilidad de que sea con un eje solo de salida, donde yo lo único que voy a hacer comandar es la hélice en un solo sentido y la reversa lo voy a hacer con el paso variable. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Así no nos adelantamos. ¿Está? Sí, profesor. Bueno, yo les quiero mostrar cómo va colocado el paquete de embrague en la caja, ¿sí? Esto que ven acá es la carcasa de la caja. Esta es la brida de entrada, digamos. Atrás de esto está el acoplamiento. Esta pieza que ven acá, ¿sí? Es la campana de embrague, ¿sí? Paquete de embrague, está acá adentro. El eje, rodamiento, ¿sí? Piñón, corona o rueda lenta y segundo rodamiento de apoyo. ¿Está? Eso básicamente es lo que vimos en el esquema. ¿Está? Esperen que voy a conectar de nuevo la red. ¿Se entiende hasta acá esta parte? Esto que ven pintado de azul, ¿sí? Se llama azul de Prusia. Es una pasta fina que sirve para controlar el contacto de los dientes, la pisada de los dientes. Cuando veamos la unidad de engranaje vamos a determinar por qué se hace esto. Pero básicamente lo que se controla es pintando el piñón y haciendo girar la rueda lenta. Lo que vamos a ver es qué tipo de pisada está teniendo el piñón con respecto a la corona. Lo ideal es que acá, ¿sí?, hay una línea de contacto pareja que me indique a mí que toda la fuerza transmitida por el diente del piñón se transmita a el diente de la corona. ¿Sí? Matías, tengo una consulta sobre la rueda lenta. Sí, señor. Ahí en los dientes se ve en el extremo derecho como un rebaje. ¿Eso es para controlar el desgaste del piñón? ¿Del piñón o de la rueda lenta? Esto, Sí. en realidad, esto que está acá, no, este flanco de diente no trabaja, ¿sí? Lo que trabaja es el flanco de ataque, ya sea en una o en otra dirección, ¿sí? Lo que hace la cabeza del engranaje, que sería esta parte de acá, es evitar que haya contacto entre los dientes, entre la cresta de uno con el valle de otro, ¿sí? Pero esto es un tema de mecanizado, puede que lo tenga o no, pero no influye en el funcionamiento, porque el desgaste no se produce acá arriba, sino que se produce en los flancos de ataque, en las zonas que están pintadas de azul. ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, acá ven otra imagen de la campana de embrague. Esto que ven acá es la campana de embrague exterior. Si ustedes prestan atención, tiene acá unos dientes, un dentado, ¿sí?, que va a vincular una parte de los discos de embrague
y la otra parte va a estar vinculada contra el eje. Esta es una cajita desarmada. Esto que ven acá son los famosos discos de embrague de la caja, ¿sí? Que tienen separadores, como les decía, y discos. Ese color que ven acá es el material sinterizado que hace las veces de elemento antifricción y provoca que se hermanen. Si ustedes ven bien, los discos de embrague tienen ese dentado interior, ¿sí? Que va a ir alojado en el eje del piñón, y los separadores, que son estos, tienen un dentado exterior que va a estar alojado o hermanado con el exterior de la campana. ¿Sí? Profe, Profe, ¿no sería con el interior de la campana? ¿Cómo, perdón? Usted dijo que los dientes exteriores van a estar alojados con el exterior de la campana. ¿No sería con la parte interior de la campana? Unos estarían No. con el eje y los otros con el interior de la campana. Uno con el interior y otro con el... Uno con el interior del eje, que sería este, con el exterior del eje, Claro. y estos, Con el interior de la campana. exacto, los exteriores de esto con el interior de la campana. No sé qué dije, pero es así. Digamos, estos que se ven acá, ¿sí? Que están dentados exterior, van a ir vinculados a ese dentado de la campana, ¿está bien? Ponete un dentado interior, ¿sí? Mm. Y los otros, los discos sinterizados, este va a ir en el exterior del eje. Ahí se entendió bien, ¿sí? Sí. profe, ¿de qué material son los discos? Son de un material sinterizado, acá tenemos más, un elemento antifricción, ¿sí? Es como una pasta, ¿sí? Que se aplica, que lo que hace es tener muchas propiedades antifricción. En esta lo ven mucho mejor, ¿sí? También son otros discos de embrague. Fíjense que tiene como un rayadito. Bueno, entre este elemento y el otro se produce el apriete. Por presión de aceite se logra esto. Y uno van a estar conectados a los de arriba, a la campana, y otros van a estar conectados al eje. Generalmente los discos, ¿cómo se evidencia que un disco está fallando? Porque patina. puede quedar girando sin girar el eje. O sea, que gire el Bien. motor teóricamente englochado y que no transmita. Porque la campana de embrague haya quedado pegada. Bien, a ver, hay otro que dijo ahí otra cosa. Sí, dijo patina, Maxi. Bien. Patinan, exactamente. Cuando los discos están mal, ¿sí? O se pierde ese elemento, los discos patinan, ¿sí? Entonces la caja empieza a patinar, o cuando se la esfuerza hay un resbalamiento, ¿sí? Entonces eso significa que tenemos un problema en los discos. Todos los fabricantes de cajas reductoras dan los planes de mantenimiento, si está usada en condiciones obviamente normales, un tiempo determinado de uso de esos discos, ¿sí?
Otra cosa que nos evidencia que la caja está dando mal es que tenemos mucha temperatura de aceite, ¿sí? Cuando tenemos mucha temperatura de aceite es la fricción que se nos está generando entre uno y otro disco, ¿sí? Hace que levante la temperatura de aceite, ¿sí? Eso lo evidenciamos ya sea por el termómetro de uso local como el termómetro de uso remoto que está colocado en el panel de control. Esta es la campana, ¿sí? Ahí se ve bien el alojamiento de los discos que tienen el estriado, ¿sí? Exterior. Va conectado a la campana. Si ustedes prestan atención, vean cómo se va marcando esto, ¿sí? Todos los paquetitos, imagínense que son como si fuera un engranaje, van marcando esta pieza. Generalmente, lo que se cambia son solamente los paquetes, pero si ya es una caja que está muy andada, con muchos años de uso, lo recomendable es que se cambie todo el paquete de embrague, pero bueno, hay veces en las que cambiar todo el paquete de embrague resulta casi más tan costoso como comprarse una caja nueva, ¿sí? Fíjense que acá se ven las marcas de los discos, ¿sí? Y acá vemos en detalle el eje con el estriado, ¿sí? En esta zona de acá trabajan los discos que tienen los dientes interiores. Fíjense que acá se evidencia más la marca de los discos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 discos, ¿sí? Realmente tienen entre 10 y 11 discos. Generalmente hay pares e impares, ¿sí? Y muchas veces, esto es como una solución práctica, cuando la caja no está bien encrochada o le cuesta encrochar, generalmente, y esto no siempre es así, se coloca un disco más separador para achicarle esa luz, pero bueno, eso tiene que estar reglamentado o bajo norma del fabricante de la caja, ¿sí? Entonces, como para cerrar la idea, tenemos la campana, ¿sí? Con el talladito interior, con los discos, el eje de entrada que vimos en el plano, con el estriado exterior también, que va con los discos de embrague con el estriado interior, ¿sí? Se arma todo el paquete y se monta en la caja como lo vimos en esta imagen, ¿sí? ¿Les quedó claro, chicos, cómo es el sistema mecánicamente? Sí, Mati. ¿Cómo Sí. funciona el embrague? Fíjense que es fácil, no es algo complejo, ¿sí? Una vez que nosotros logramos tener la presión de embrague determinada, que la presión la da la bombita que está acoplada a este eje de salida, después lo que hace eso es encargar de transmitir el movimiento a la rueda lenta y a partir de ahí al eje de salida, ¿no? La relación de transmisión de la caja reductora va a estar dada por, ¿sí?, la relación que vamos a tener entre estos dos engranajes. Que cuando veamos engranaje vamos a ver bien que depende de varias cositas, entre ellos el paso, el número de dientes, el diámetro de cada uno de ellos, ¿sí?
en función de esta relación entre piñón y corona, vamos a tener la relación de transmisión de la caja reductora, ¿sí? Ahora bien, ese ejemplito fue para una caja reductora que tenía un solo paquete de embrague, y si lo quieren poner como ejemplo, es una caja que comandaba un paso variable, ¿sí? Y necesitamos un eje de entrada y un eje de salida. Esto es una prueba de disco. Fíjense cómo trabaja cuando se le mete presión. ¿Sí? Fíjense acá, ahí queda el eje libre. Cuando se encrocha, se vincula este con el otro. ¿Sí? Lo vemos de nuevo. ¿Ven? Ese movimiento lineal, que en este caso se está probando con aire, pero que lo hace el aceite en condición no operativa, es lo que hace que se encroche el eje y nos permita girar el eje de salida. La punta de aquel lado, es, de este lado de acá, es donde está acoplada la bomba de aceite. ¿Sí? Fíjense, ahí está girando solo, el eje de entrada va a estar de este lado, y de este lado va a estar conectada la bomba de aceite. ¿Está? Profe, entonces la potencia no entra al eje, entra primero al embrague y después al eje de la reductora. La potencia entra al eje de entrada. Mientras yo lo encroche, va a seguir, ese eje va a estar girando, ¿sí? Pero no va a tener potencia porque no va a estar vinculado el piñón. Claro, pero el eje de entrada está conectado a la campana del embrague. A la campana, exactamente. A la campana, sí señor. Que no puedo abrir el plano de nuevo. Bien, habíamos dicho que es en una caja solamente con un solo eje de entrada, ¿sí? También tenemos cajas, por ejemplo esta, que va a tener un eje de entrada, pero fíjense que acá aparece otro elemento más en juego, ¿sí? Con un eje acá. Eso no es ni más ni menos, ¿No es la marcha atrás eso, profesor? en este caso, en esta caja en particular, ahora vamos a ver una marcha atrás, Una PTO, ¿no? es una PTO, sí señor. Este eje que está acá nos sirve a nosotros para conectar a la caja reductora, por ejemplo, si tenemos un paso variable, ¿qué ponemos generalmente una PTO? Una bomba. Puede ser una bomba, o lo que se usa mucho cuando tenemos paso variable, donde sabemos que la relación de vueltas va a ser constante, un generador de cola que le llaman, ¿sí? Como configuración, en un buque que tiene paso variable, generalmente como el régimen de vueltas van a ser constantes, sobre esa toma adicional que tenemos en la caja reductora vamos a sacar potencia para colocar un generador de cola, ¿sí? Que dependiendo del número de ciclos va a ser su RPM, que si es a 50 ciclos va a estar a 1500 RPM el generador, ¿sí? Y esa relación
esa relación va a estar dada por la relación que tengamos acá. Fíjense, en este caso que tenemos el eje de entrada, el manchón de acople, la campana de entrada, y a diferencia de la otra, acá nos entra en juego este engranaje, ¿sí? Que lo que hace es estar vinculado directamente con este engranaje, ¿sí? Ahora vamos a ver un dibujito para que lo entiendan bien, pero ¿qué significa esto? Que el eje de entrada nuestro, que va a estar siempre girando la campana, como dijimos, mientras yo no embrague, este va a estar girando siempre y este va a estar quieto. Y lo que me va a hacer, mediante esto, me va a estar haciendo girar este eje, ¿sí? Y por intermedio del paquete de embrague que tengo acá, voy a encrochar o desencrochar mi PTO. Y acá está la diferencia entre algunas cajas. Hay algunas cajas que tienen el PTO fijo y hay otras cajas que tienen el PTO embragable. ¿Qué significa? Que yo lo puedo encrochar cuando me haga falta. Si yo, por ejemplo, tengo, en vez de un generador de cola, tengo una bomba hidráulica, que yo por ahí no necesito que esté andando siempre, generalmente el embrague me va a permitir embragar el PTO cuando sea necesario y darle potencia a esa bomba. La potencia va a salir ¿de dónde? Del motor principal, o sea, todo lo que yo le acople a la caja, en este caso, independientemente de la línea de G, va a ser potencia que voy a tener que estar sacándole al motor. Pero esa potencia que le voy a estar sacando al motor tiene que estar dimensionada en la caja también. Por eso las PTO vienen para poder tomar una determinada potencia, ¿sí? Ahora cuando vemos el catálogo vamos a ver potencia del PTO, tantos kilowatts. No es que puedo sacar toda la potencia que le saco a la línea de G, no se la puedo sacar al PTO. El PTO tiene un límite que muchas veces es considerablemente menor que lo que pueda transmitir la caja, ¿sí? Esto que ven acá está feito porque era una caja que estaba en desuso y se la reparó. Son, para que se den una idea, todos ejemplos traídos de la práctica de lo que se hace en un taller de reparaciones, ¿sí? Fíjense los NU acá que veíamos, son estos que están acá, los rodamientos, ¿sí? Y el engrane entre estos. Esto, la relación de este con este, generalmente es 1 a 1, ¿sí? Significa que cada vuelta que dé el eje de entrada va a ser una vuelta en el otro eje, ¿sí? Bueno, Matías, ¿por qué en las relaciones de caja, motor-caja, no existen esas relaciones tan redondas? ¿Respondo en particular o es por constructivo? Viste que son 3,05, 4,93, son números no cuando redondos. veamos engranaje vamos a ver por qué, porque no es lineal, vos no podés hacer prácticamente que te dé la cuenta redonda en una relación, ¿sí? Depende de la relación de transmisión. Pero también podés hacer que la relación sea lineal, 3 a 1, por ejemplo, entonces llevas todos tus elementos adaptables a eso. En este caso, las cajas reductoras, como se diagraman o dimensionan en función pensadas que van a ir en un buque, bueno, la relación, fíjense en este caso, tiene 3 decimales la relación, ¿sí? O sea que no es 5 a 1, siempre es un poquito más, un poquito menos, pero en el orden de. ¿Está? Está buena Sí, igual tu está bien. pregunta. Bueno, nosotros nos encontramos con una caja reductora y lo que primero que vamos a tener es la chapa, ¿sí?
¿qué datos vienen en la chapa de la caja reductora? El año de construcción, ¿sí? Fíjense, esto que está acá, ¿qué es? Un sello de una sociedad de clasificación. El número de serie, el tipo, en este caso es una WAF 665. ¿Qué características tiene para el régimen continuo? La relación de la caja. ¿Qué quiere decir? Que cada 5,571 vueltas de entrada tengo una vuelta de salida, ¿sí? Estoy reduciendo las vueltas 5,571 veces, ¿está? La rotación del eje de entrada, esto es muy importante a la hora de seleccionar la caja. Cuando yo selecciono el motor y el manual del fabricante me dice que el motor es sentido horario o antihorario, si yo lo miro siempre de popa hacia proa, o sea, mirando el volante del motor, ¿sí? Si es sentido horario o es sentido antihorario. En este caso, a mente del SAE, que ya lo vamos a ver, debemos ver esta indicación, que el sentido de giro de la caja se corresponda con el sentido de giro del motor, del eje de entrada, ¿sí? Después, dependiendo de las relaciones que tenga la caja, si tiene algún engranaje intermedio o no, no vamos a tener las vueltas de salida, que también son importantes a la hora del diseño de la hélice, ¿sí? Nos vamos a enseñar una hélice de paso fijo que vaya al revés de lo que me está girando la línea de eje, ¿sí? Muchas veces pasa que hay buques que tienen dos líneas de eje, ¿sí? Y en la configuración, cuando tenemos dos líneas de eje, es que sean rotantes o contrarrotantes, ¿sí? Y cuando son contrarrotantes, si yo pongo el mismo elemento mecánico dentro, que digamos, hablamos de la misma caja, hay una caja que va a estar trabajando con el paquete de embrague de la reversa. No es lo ideal, se pide la caja para que pueda trabajar el paquete de embrague de reversa, siempre encrochado, ¿sí? Y la otra va a trabajar con el paquete de embrague de la directa, ¿sí? Pero en este caso, el sentido de giro, ¿sí? Es contrario al de entrada, ¿sí? En contra, el sentido antihorario, en este caso horario. Otro dato a tener en cuenta a la hora de la selección de la caja, y ahora vamos a ver el manual de selección. Número de RPM de entrada, ¿sí? O sea que si yo selecciono un motor, no puedo tener más de 1800 RPM. Si yo selecciono un motor de 2100 RPM, no voy a tener, esta caja, por ejemplo, no serviría. ¿Está claro? Y las RPM de salida, obviamente, van a estar dadas por esta relación, ¿sí? Función de la velocidad de entrada, la velocidad de salida. ¿Está bien? Profesor, O sea que redondeen las RPM de salida. te puede quedar con un decimal, pero va a ser 323 RPM a este régimen, ¿sí? Si vos no vas a andar a este régimen, vas a andar a un régimen menor, obviamente que las vueltas también van a ser menores. Siempre en función de a la velocidad de entrada, va a estar dada por la relación la velocidad de salida, ¿sí? Okay. Bueno, ya vimos tres datos importantes. Velocidad, RPM de diseño de la hélice. Va a estar dada por el RPM del motor y la relación de transmisión. Voy a tener que tener en cuenta
el sentido de giro de la caja, la RPM máxima del motor que la caja pueda soportar, y por último, y importante, la potencia que la caja puede transmitir, ¿sí? En este caso es una caja de 1210 kilowatts, ¿sí? También la potencia máxima a entregar se mide en kilowatt por RPM, ¿sí? La caja me entrega tantos kilowatts por RPM, ¿sí? O sea que si yo tengo 0,77 kilowatts por RPM por 1800, voy a tener los 1200 kilowatts de potencia máxima, ¿sí? Esto es importante también. Tengo que estar, la caja reductora prácticamente es un elemento que va muy acompañado del motor que yo elija, con el adicional de seleccionar la relación de transmisión necesaria para para mis RPM de proyecto, ¿sí? Cuando yo diseño el eje portahélice, voy a tener que saber qué motor voy a poner y qué caja voy a poner, ¿sí? Entonces, a partir de ese punto, yo necesito los datos de potencia máximos y los datos de RPM. Los datos de potencia los voy a tener del motor y los datos de RPM los voy a tener de la caja reductora. ¿Se entiende? Bueno, acá viene una cajita recorrida, lista para ser embarcada en un buque, ¿sí? Junto con un motor. Esto que ven acá es nada más ni nada menos que el acoplamiento elástico que va vinculado al motor. Fíjense que no siempre vamos a tener la configuración con el housing, con la carcasa vinculada al motor. En este caso, va a estar vinculada a un manchón que va a tener el motor, ¿sí? El eje de entrada, acá tenemos un paquete más que ahora vamos a ver, que es el paquete de reversa, ¿sí? Y la caja que ya está viajando a la sala de máquinas. Cuando se hacen este tipo de trabajos, obviamente esta es una caja que salió del barco, pero el motor no. Si se modifica el basamento, obviamente hay que tener en cuenta esto que les decía, ¿no? El decalaje, la distancia entre el eje de entrada y el eje de salida, el apoyo y la distancia que hay entre la pata y el eje de salida, para ver a qué altura voy a dejar mi basamento. Recuerden siempre que lo que va a mandar en el diseño que ustedes hagan va a ser la bocina. La bocina es el elemento que después nos va a decir a nosotros dónde va a estar ubicado el basamento y qué altura va a tener en función de los elementos que yo voy a incorporar, sea motor y caja reductora, ¿sí? ¿No tendría que también tener en consideración la altura del cárter en este caso? Por supuesto. Para esa caja, por ejemplo. Sí, mirá la caja esta lo que De es. todo, pero que no me entre por la altura del cárter. Por eso cuando hablamos de esta caja, que vimos este planito, a la hora del diseño hay que tener en cuenta todas las medidas. En este caso, este cárter es más chico, pero en el caso de la imagen, hay que tenerlo en cuenta porque en cualquier diseño, es importante. Si yo diseño mal mi basamento, puede que esto me toque
muchas veces pasa, chicos, y últimamente con más periodicidad, el armador decide cambiar el motor, y si cambia el motor, seguramente cambia la caja, y muchas veces cuando cambia motor, cambian potencia, y si cambian potencia, el eje que tenía no le sirve, entonces tiene que ir a un diámetro mayor, seguramente haya que modificar la bocina, o cambiar el sistema de cojinete de bocina, y muchas veces, hay que modificar el basamento. ¿Y cuál es la particularidad que tiene esto? Que las cajas reductoras siempre, la mayoría de las veces, hablamos de un pesquero, están ubicadas en la zona del dormido del buque, ¿sí? ¿Se ubican cuál es la zona del dormido del buque? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? En esa zona el buque se achica, ¿sí? Por una cuestión hidrodinámica, el buque se achica, entonces muchas veces hay que tener en cuenta a la hora del diseño que la caja que pongamos pueda albergarse bien en el dormido. Cuando se hizo una modificación de caja reductora y cuando vemos que no entra, o que ha pasado que no entra, hay que recalcular el basamento, a ver si lo que yo le voy a sacar de material de basamento o de varenga en la zona de la caja mantiene la resistencia en función de la potencia instalada, ¿sí? O necesito reforzarlo con un espesor de varenga mayor o con una platabanda de mayor espesor, ¿sí? Pero obviamente que este dato también es importantísimo. Este dato es importante y el de acá hasta acá también, porque si no tenemos en cuenta o en consideración el cárter, ya les digo, les va a tocar abajo y ahí es cuando se van a agarrar la cabeza. Igualmente cuando se diseña algo en un AutoCAD, en un programa de diseño, siempre debemos contemplar ciertos márgenes de seguridad, ¿sí? Porque en la instalación podemos tener algún movimiento. Recuerden que la bocina es el elemento que manda y la bocina está soldada y puede que hayamos tenido un pequeño movimiento de la bocina que nos haga que la caja empiece para abajo, y si la caja empiece para abajo nos puede llegar a tocar. Por eso cuando veamos taqueado de motores, siempre vamos a dimensionar dándole una determinada medida al taco, ¿sí? Para que nos absorba cualquier tipo de desviación que podamos llegar a tener, que nos permite ir para abajo, si es necesario, sin tener que modificar nada. Como la bocina es la que manda, ¿sí? Como la bocina es la que manda, todo se debe acomodar a la bocina. Si yo vengo con la bocina a esta línea y me encuentro con que la caja en el basamento que yo diseñé no está acorde, y bueno, deberé modificar el basamento para llevarlo a eso. Ha pasado que hay que modificar los basamentos porque la caja quedó muy alta y pide que tiene que ir para abajo, ¿sí? Bueno, este es el producto guía de Ranger del catálogo, ¿sí? Como primera medida, está el código, ¿sí? Ya sea la caja WAF, que es la que es reductor, inversor, o sea, tiene reversa. Las más comunes son la WAF en esta línea, o la LAF, ¿sí? Pero dependiendo del tipo de configuración que usemos, es para lo cual va a estar preparada, ¿sí? Perdón, Matías, no me queda claro una cosa ahí que dijiste. Porque la wafla que mostraste hoy que tenía solamente un eje y la corona. Y Ahora ahí dice vamos que es de a, reversa. ¿Eso es ahora porque es vamos, contrarrotante?
Ahora vamos a ver los dibujitos y se van a dar cuenta enseguida. ¿Eh? Bueno. Ahora vemos un par de gráficos que hay acá en el manual y lo van a interpretar bien cada una de estas cositas, ¿sí? Cuando hablamos de WAF, hablamos de la marca Rangers. ¿Se entiende? No hablamos de otra marca de caja que no sea esta, si hablamos de WAF. Porque cada caja tiene su configuración. Por ejemplo, Twindix, si usted entra en la página de Twindix, en la parte de productos, de cajas reductoras marinas, van a tener una especificación X, ¿sí? Lo mismo con ZF, que es otro proveedor de cajas reductoras. Generalmente estas son cajas alemanas, y dependiendo de la potencia, mucho se hace en Brasil, ¿sí? Reyes generalmente viene todo de Alemania. Y Twindix es norteamericano y también tiene alguna construcción, dependiendo de la potencia, en Brasil también. ¿Eh? Bueno, como les decía, la WAF o la LAF, que son las más conocidas, la LAF es un reductor, nada más, no es inversor, ¿sí? Y acá están los modelos de caja, ¿sí? En función de la nomenclatura. Y la PTO, ¿sí? Bueno, acá vemos vamos a ver las diferentes configuraciones de caja, y esto, antes a eso, vemos que dependiendo del tipo de potencia que nosotros querramos transmitir, ¿sí? Tenemos los diferentes números de serie de caja. En este caso las WAF, ¿sí? Para una potencia desde los 500 HP aproximadamente hasta los 800 o 900, ¿sí? Tenemos esta serie. Esto es una guía rápida como para ir diciendo, bueno, si yo tengo 1800 HP, yo sé que voy a tener que, si necesito una caja reversora, voy a estar en esta gama de cajas, ¿sí? De las WAF 800. Bueno, fíjense qué prácticos son estos dibujitos, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, eje de entrada, ¿sí? ¿Esto qué sería? Manchón de embrague. O la caja de embrague. Bien. La campana de embrague, bien. Esto está girando siempre. Mientras yo no haga un acoplamiento, esto va a estar girando. Y en este caso, esta va a tener girando siempre el otro, ¿sí? El otro piñón, y va a estar conectado a la PTO. De salida, en este caso, fíjense que la PTO también tiene una reducción. El ejemplo que vimos nosotros era directo, en este caso tiene una reducción. ¿Y qué está pasando acá también? ¿Qué ven que está pasando en esta configuración? Se está aumentando la Invirtiendo el cantidad de sentido de vueltas giro. de salida del PTO.
A ver, Tiene veamos, una- chicos. Tiene una campana de embrague también. Bien, tiene una campana de embrague. Se vuelve matriz de giro. Porque el eje secundario gira al revés de la caja y el PTO vuelve a girar en el sentido de la caja, el motor. Mejor dicho. Bien, 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 vamos bien. ¿Y qué más están viendo ahí? ¿Qué está girando aparte del PTO? ¿El eje de salida? El eje de salida, sí señor. O sea, pregunto, ¿no? El segundo engrane que tiene como el acoplamiento del PTO hace girar el eje de salida. Exacto. Fíjense, esta caja reversora con PTO tiene el otro embrague, el piñón, conectado también a la corona, y en este caso está encrochando el eje del PTO, ¿sí? Y a su vez, si yo encrocho, este va a estar girando siempre, porque está solidario a este, pero si yo encrocho, vinculo el piñoncito, fíjense que acá está desvinculado, va por adentro, y hago girar la rueda lenta. ¿Sí? O sea que yo tengo salida al PTO y a su vez tengo marcha atrás, lo que se podría decir. Exactamente. Muy bien. Se entendió ahí. Esta como una variante, esta variante, fíjense que es directo, no tiene un engranaje de reducción. Lo que cambia el color significa que este PTO, como les decía hoy, que les explicaba, está girando. Como este eje siempre está girando, y ¿se acuerdan que estas campanas afuera tenían unos engranajes? Este va a estar siempre vinculado y el PTO va a estar siempre girando. Desde el momento que yo embrague esta campana, voy a tener un sentido de giro del eje, o si embrago esta campana, voy a tener el otro sentido de giro. ¿Sí? Bueno, fíjense que hay... Perdón, pero para que gire el segundo eje, ¿no tendría que estar también engranado el primero? Porque ya te ¿Cómo? mal el dibujo, pero para que gire el eje del PTO o el largo que tiene el PTO, ¿no tiene que estar enclochado también la campana del eje primario? Porque los engranajes estaban en la parte exterior de la campana. Este está siempre girando. ¿Ese no se enclocha? No, este está siempre girando porque viene con el eje de salida. Sería esto, mirá. Acá lo van a ver bien. ¿Sí? Es este. Este está siempre girando con el eje este. La campana Claro, está bien. Sí, sí. está Bueno, yo lo solidaria a entendí. este. Bien, sí, sí. Entonces ese va a estar siempre girando, por más que no encrochemos nada, va a estar siempre girando. ¿Qué está pasando Claro. en este caso? Este está engranando este y está haciendo girar esta campana también. ¿Sí? Que sería esta. Por eso la flechita girando en sentido contrario. ¿Sí? La variante es con PTO. ¿Sí? Acá hablamos de los perfiles de caja reductora. ¿Sí? Y nos indica que es un régimen continuo, medio, liviano o de placer. ¿Sí? Generalmente, siempre uno va a una posición más conservadora y generalmente pones un régimen continuo, ¿sí? Donde el promedio de operación del motor es ilimitado. ¿Sí? Tu caja puede andar un régimen de horas indeterminado. En este caso, un régimen medio tiene un promedio de horas anuales de 4.000, ¿sí? Generalmente las embarcaciones de trabajo están con este régimen. Este ya un poco menos. Este hasta 2.500 horas,
que es muy difícil de medirlo, por eso siempre te vas a una continua, no es mucho lo que cambia entre una caja y la otra. De hecho, las cajas adentro son iguales, lo que cambian, y siempre lo preguntamos a esto porque te venden las mismas cajas, es el tratamiento que se le hace al engranaje en su contacto, porque después la caja y los materiales empleados, pues después la caja es exactamente la misma. Si yo pido una WAF continua, una WAF con régimen medium, y las cajas, si las verás, van a ser exactamente iguales, ¿sí? Y fíjense que una embarcación de placer tiene 500 horas anuales, sería un yate que está nada, en condiciones de recreación, nada más. Pero generalmente se opta en una embarcación de trabajo por el régimen continuo, como para darle a su vez un margen de seguridad, ¿sí? Pues tampoco, si es un barco pesquero, no vas a estar mirando cuántas horas y agarrás mucho pescado, tenés mucho viaje a la zona de pesca y volver, bueno, tenés que ir contabilizando las horas. Todos los equipos hoy en día modernos vienen con odómetro, miden las horas de uso, tienen los planes de mantenimiento, etc. Bueno, si vamos al régimen continuo de una WAF, ¿sí? Como un ejemplo, hay una letrita acá que aparece, que es una L, que no varía en nada. Siempre teníamos esa duda, pero no varía absolutamente nada la caja, es como si fuera más liviana, pero en realidad es igual. Tenemos 4 tipos de relaciones de transmisión, ¿sí? Y los datos que nos interesan es cuántos kilowatts por RPM va a transmitir esa caja reductora, ¿sí? Si funciona la potencia del motor, el cálculo va a ser, bueno, RPM de entrada, ¿cuántos kilowatts? Y después, según el régimen de RPM, fíjense que siempre hablamos de el régimen de RPM de entrada a la caja, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la chapa? ¿Sí? Estamos paraditos acá, en el régimen de RPM de entrada. Y la potencia máxima que puedo transmitir con estas 3 relaciones, una potencia, y con esta relación, ¿sí? Otra potencia. Y la potencia, cuando menor es la relación, transmito más potencia. Fíjense la cantidad de variantes que hay, no son, como hablábamos hace un rato, redondas las relaciones, sino que están con 2 decimales, 3 decimales, y todas vienen con 3 regímenes de RPM. En este caso, teníamos 1800, pero puede pasar que tengamos 1600 o 2100 de RPM máximo. Bueno, acá estamos ya en cajas muy robustas. Fíjense que acá ya las RPM bajan porque los volúmenes son mayores, la inercia es mucho mayor. Los pesos, fíjense lo que pesa esta caja, 25.000 kilos.
y la potencia que transmite también es muy elevada, ¿sí? Bueno, después en función de el código vamos a tener dos diferentes variantes, ¿sí? Que tenemos la LAF, que hemos dicho que era la que tenía, no era reversa, ¿sí? También maneja varias opciones. En el caso del trabajo práctico, no sé si nos había quedado claro, diseñenlo sobre el concepto de un eje macizo con hélice de paso fijo, ¿sí? O sea que van a tener que seleccionar una caja con una reversa, ¿sí? Y el otro dato que nos tira el manual en función del tipo de caja seleccionado va a ser lo que hablamos, las dimensiones generales de la caja, sobre todo la distancia, el decalaje que es H2, H1 que es la distancia del eje de salida a la base, ¿sí? El largo y el ancho total. Cuando ustedes diseñen van a agarrar estos valores como primera medida para ubicarse en su proyecto, no en este caso el trabajo práctico, sino en su proyecto de buque. Que no sé, depende de lo que elijan, es la caja que le va a tocar. Fíjense que acá, esta caja, son todas reversibles. La W recuerden que era reversible, con reversa. Y esta LAF fíjense que tiene otro eje al costadito, que no es ni más ni menos que esta caja que tenemos acá, ¿sí? Con esta configuración. Esa caja es una LAF, ¿sí? Con eje de PTO, ¿sí? El alojamiento del eje primario, del eje de salida y del PTO, ¿sí? Sería esta configuración que tenemos acá. Esta es sin PTO, eje de entrada y eje de salida. Y las diferentes variantes. Esta caja reductora es una caja que tiene un eje de entrada, perdón, dos ejes de entrada y un eje de salida. Esta caja, la Fragata Libertad tiene una caja de este modelo, ¿sí? Que tuvimos la oportunidad de intervenir hace ya unos años.
y hablamos de una caja de una envergadura importante. Dos motores principales, ¿sí? Cuyos ejes ingresan a los ejes primarios, que son los que vemos acá, ¿sí? Y ellos, a su vez, conectados, los piñones, a la corona. Fíjense, esta es la corona o la rueda lenta de la caja reductora. Fíjense el tamaño de la caja y fue preparada para albergarla en la fragata, que la fragata aparte es muy angostita en esa zona, ¿sí? Ya que la caja está justita porque después se achica mucho, la fragata es muy finita en la zona del dormido. Y a su vez tenía esto que está acá, que ¿qué sería? ¿Un generador? Muy bien, un generador de cola. Eso que ven ahí es un generador de cola. O sea que no solamente está tomando el eje de salida, que es esto que ven acá, ¿sí? En este caso tiene un paso variable también, sino que está sacando por intermedio de un paquete secundario de la PTO al generador de cola. Fíjense esta imagen, acá se ve ya todo el montaje, rodamientos muy voluminosos, la corona, el piñón, los dos piñones trabajan en secuencia, o sea, los dos están, el sistema tiene que estar perfectamente regulado para que los dos piñones entreguen la misma potencia a la corona, ¿sí? Que no tiene que haber desfasaje porque si no un motor arrastra al otro, ¿sí? Por eso tiene un cuadro de control terrible que lo que hace es mantener en sincronismo, ¿sí? A los dos motores principales para que, en el caso de que un motor se caiga un poquito, si no el otro va a tener que arrastrar no solamente todo el sistema propulsivo de la embarcación, sino que también va a tener que arrastrar al otro motor, porque siempre y cuando esté encrochado el paquete, los dos piñones están conectados a la rueda lenta, ¿sí? ¿Entiendes? Matías, te hago una consulta. Sí, decime. En ese caso, ¿los motores tenían sentido de giro inverso entre sí o tenían algún engranaje inversor para llegar a No, la misma? en realidad tenían sentido de giro inverso, ¿sí? Porque esto que ven acá, este paquete no tiene una línea de engrane que lo haga cambiar de sentido, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño dibujito para entenderlo.
Bueno, es para que lo entiendan, pero no miren el dibujo porque la verdad que es muy difícil. Supongamos que el motor de vapor, ¿sí? Tiene un sentido de giro horario, ¿sí? ¿Cómo va a girar la rueda lenta? Antihorario. Antihorario. Y este, Horario también. horario. Entonces, lo que dijimos lo vamos a corregir. ¿Cómo están girando los dos motores? Mismo sentido. Mismo sentido, o sea, son dos motores derecho, ponele, si giran a la derecha, o izquierdo si giran a la izquierda. En este caso, los dos motores están girando en sentido horario o derecho, ¿está? Claro, me confundí porque si fuese al revés, si fuese que la salida es doble, ahí sí tendría que tener un inversor para el tema de la hélice que gira en el sentido opuesto. Por eso Exacto. me hice el quilombo ahí. No, pues está bien que lo analicemos porque ahí se vio bien. Bien, Bruno. Igual, profe, una consulta. Si tengo, o sea, una salida doble, tengo dos hélices. ¿Es necesario que ambas hélices giren con el mismo? Eh, O puedo tener una hélice que gire para cada lado y aún así generar propulsión. en este caso, vos estás hablando del caso que acabamos de ver. No, del caso, por ejemplo, nombró Bruno. O sea, dos salidas con un solo eje de entrada. En realidad, lo que vimos es dos entradas con un eje de salida. Claro, el caso que nombró Bruno es el opuesto. Dos salidas con un eje de entrada. Que dijo que en dicho caso necesitaría invertir una de las salidas. Pero estás hablando con dos cajas reductoras. Un sistema propulsivo con dos cajas reductoras. No necesariamente puedo tener dos engranajes lentos y un engranaje común a un solo motor. Y sacar dos ejes de una sola caja reductora. Ajá. ¿Y dónde está esa caja reductora? No sé si vienen por catálogo. No he estudiado Por el eso. PETA. Por eso te digo, porque no tenemos cajas con dos salidas. Sí, con dos entradas y una salida, como la que acabamos de ver. ¿Sí? Está bien. Pero no una caja con una entrada y con dos salidas. Salvo que sea una caja especial diseñada para alguna cuestión particular, pero generalmente no. Ok. Bueno, este pequeño ejemplito nos muestra los considerandos a tener a la hora del montaje del equipo, ¿no? Ya sea lo que manda, que es la bocina en este caso, ¿sí? Y después esto que vemos acá, que es el basamento, también llamado polín de máquina, ¿sí? Y lo que hemos hablado, desde nuestro eje de salida al eje de entrada, ese decalaje, esa distancia que vamos a tener que tener en cuenta. El cárter de la caja, ¿sí? Y
el cárter del motor y la diferencia que vamos a tener entre el eje de salida del motor, la pata y el cárter, ¿sí? Cuando diseñen su proyecto van a tener que dimensionar el polín de máquina, el basamento y las varengas reforzadas en función a el equipamiento, ¿sí? Y contemplar también acá un basamento, ¿sí? Para colocar en este caso el PTO, ya sea una bomba o un generador de cola, ¿sí? Esta sería la caja del ejemplo que vimos recién, una caja con un eje, dos ejes de entradas y un eje de salida. Ahora bien, yo compro una caja reductora, ¿sí? La caja reductora viene con un manual de funcionamiento, con un manual de partes y muchas consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de hacer el montaje de la misma, ¿sí? Y obviamente, antes de poner en marcha de la caja, ¿sí? Tener en cuenta que tiene que ser con asistencia de un servicio técnico autorizado para no tener, digamos, problemas de garantía. Generalmente los equipos nuevos tienen que ser puestos en marcha por un servicio técnico, ya sea un motor o lo que sea. La garantía, si uno le mete mano a un producto nuevo sin el aval de la marca, puede que la garantía no te corre, si tienes algún problema, no te lo atiendan, ¿sí? Cuando les toque estar al frente de una flota pesquera en una oficina técnica o lo que sea, tengan en cuenta eso porque si no los servicios técnicos no van a, las garantías no van a correr. Bueno, el manual de instrucciones de servicio, ¿sí? En este caso vamos a ver de una WAF o una LAF en todos estos modelos, ¿sí? Es muy amplio y abarcativo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver algunos puntos interesantes. Por ejemplo, lo que vimos al principio, que es cómo voy a leer la caja reductora, ¿sí? Lo primero que mido, la chapa, a ver si realmente el producto al cual yo seleccioné es realmente el que llegó, ¿no? Sí, un dato más que importante. Descripciones del producto, ¿sí? Son reductores e inversores de embrague, en el caso de la WAF, en el caso de la LAF, los reductores marinos están disponibles con el mismo sentido de marcha o el contrario del eje de entrada y el eje de salida. Puede que en este caso tengamos un eje intermediario que haga las veces de satélite, como se llama, para que la caja gire en otro sentido. Esperen que le voy a mostrar un planito de eso para que lo entiendan. Por ahí la caja que estamos usando es una caja común, pero puede tener un sentido de giro igual al del motor, porque la especificación de diseño así me lo pide, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es ver por catálogo o hablar con el fabricante de la caja, realmente que necesitamos una caja que gire
Si es una LAF, con el mismo sentido de giro del motor. Bueno, no lo encuentro. Pero bueno, está la posibilidad de que nosotros tengamos la caja con una salida a la del motor, ¿sí? Acá en Argentina, Reggie tiene la filial Sudamérica en Uruguay, ¿sí? Y la representación técnica en Argentina para Latinoamérica. Hay representantes en México. Generalmente trabajábamos con casa, con la filial española del producto, ¿sí? Y en el caso de un overhaul de caja completo, muchas veces se pide intervención de casa matriz, ¿sí? Para colaborar en los mantenimientos. Por ejemplo, para la draga, para el mantenimiento de la fragata Libertad, vino un técnico de Alemania para estar en el servicio técnico, porque es un tipo que conoce mucho esas cajas y bueno, y aparte te van instruyendo también, y a modo de garantía, y dependiendo también del cliente, te pueden llegar a pedir o no que tenga intervención de casa matriz, ¿sí? Bueno, estábamos en este punto. Cómo manipular la caja, ¿sí? La caja viene con elementos ya preparados para el izaje y el movimiento en la zona, ¿sí? Con cáncamos preparados para poder realizar la maniobra. Lo que hablamos, el intercambiador de calor, ¿sí? Como las partes, como todo lo que sea periférico de la caja, digamos, todo lo que viene como periférico en la caja, de la cual ya viene todo armado. Cuando vimos la imagen de la caja reductora, esta nueva, ¿sí? Todo ese periférico que ustedes ven es todo lo que te indica el manual de uso, ¿sí?
el enfriador de aceite, los filtros, ¿sí? La caja de la bordera, que es este paquete que está acá. El 4 es el sistema de formación de presión para el freno del eje de la hélice, ¿sí? Todo, de acá se maneja todo lo que es el comando para la válvula electromagnética, que es la 8, que es la válvula de mando, ¿sí? Entonces ya todo mediante pulso eléctrico, ¿sí? Manómetro. Esto nos sirve a nosotros para determinar si la presión de la caja primero de la bomba de lubricación es la correcta, y el otro manómetro nos mide la presión de embrague, ¿sí? Cuando está encrochado, cuál es la presión de embrague que tenemos, ¿sí? En algunos casos las cajas traen freno de eje de la hélice, ¿sí? Que lo frenan por intermedio de presión de aceite. Un dato que no les dije y después no pude abrir el plano, la clase que viene última se los muestro. Todas las cajas, chicos, tienen un vuelta a casa, ¿sí? Un vuelta a casa es un elemento mecánico, ¿sí? Que lo que hace es, ese paquete de embrague, mecánicamente dejarlo embragado, ¿sí? En vez de trabajar con presión de aceite para que se produzca el acoplamiento, ¿sí? Es un tornillo que hay que sacar una tapa, tipo de inspección de la caja, y con una llave se aprieta un tornillo que lo que hace es apretar mecánicamente apretamos mecánicamente el paquete, ¿sí? Para lograr que se compriman y se mantengan en contacto, ¿sí? Eso se llama vuelta a casa. Si yo tengo un problema en la caja de índole hidráulica o de falla en los discos o cualquier otro problema, lo que me asegura es que apretando, ¿sí? El paquete pueda tener encrochada la línea de eje y venirme, obviamente, a un régimen de RPM bajo a puerto, ¿sí? Bueno, lo que vimos anteriormente, la chapa que viene colocada en la caja, que no es ni más ni menos que esto, ¿sí? Con todos los datos que ya repasamos, ¿sí? El sentido de giro, y bueno, toda la índole. Y la placa para la toma de fuerza, también, en este caso no tengo la foto, pero acá abajo estaba la otra chapita con las características de la toma de fuerza. ¿Sí? El número de serie, el tipo, el sentido de giro, la relación de transmisión, ¿sí? Que puede ser 1 a 1 o puede tener otra relación, las revoluciones y la potencia máxima que voy a poder transmitir por ese PTO o los kilowatts por RPM, ¿sí? Bueno, como un último repaso, encroche de la caja, el eje de entrada, ¿sí? Este rojito es la vuelta del motor, encrochamos el eje principal y tenemos el sentido de giro de salida, ¿sí? En contrarrotación. En este caso estamos con la caja como proyecto Avanti, ¿sí?
engranaje embrague B conectado. Fíjense que el otro eje está en stand-by. Está girando, pero está girando sin estar encrochado. Este gira y este gira, ¿qué les parece a ustedes? Hola. El C creo que gira, pero el de la punta no. Porque ese eje no está enclochado. Pero el C está siempre girando. Claro, el C para mí también. Bien. El C está siempre girando. Eso está bien. ¿Y cómo está este? Este piñón. También gira. Girando pero porque lo mueve la rueda lenta. La rueda lenta, claro. Bien, muy bien. O sea que están girando los dos. Está girando el tambor del embrague, vinculado por el tambor este, y está girando el piñón de la reversa, ¿sí? Que lo está arrastrando la corona. ¿Está bien? Como los discos, en ese caso, están separados, están girando uno por un lado y otro para el mismo lado, pero sin tener vinculación. ¿Está bien? En este caso acá se conectó la marcha atrás. ¿Sí? Este siempre girando, pero ahora encrochado le transmite al piñón y este hace girar la rueda lenta en sincronismo le llama acá, o en sentido de giro inverso al anterior. ¿Está bien? Todo esto que está acá son todos los caños de lubricación, la bomba, ¿sí? La termostática. El circuito hidráulico no es muy complejo, ¿sí? Una bomba, la electroválvula, el filtro, el enfriador, y acá está el conexionado de la electroválvula, esta que está acá arriba, ¿sí? Todo se maneja de ahí, y acá tiene medidor de presión y temperatura, ¿sí? Matías, me quedó una duda de hoy. Cuando mostraste al principio de la clase el corte de la caja WAF, ¿aparecía un solo eje o me pareció a mí? No, estaba el otro abajo, lo que pasa que se me colgó y no lo pude mostrar más. Pero como en esa vista veías uno solo, en el mismo plano abajo te pone el otro eje. Ah, está bien, yo me quedé con que la caja esa no tenía reducción porque era un solo eje y era simple. No, no, no. Y en el catálogo figura como con reducción. Exacto. Estaba el otro eje abajo, lo que pasa es que para no hacerte barullo todo en un plano, te muestran una parte del embrague y abajo te muestran el otro paquete. Que no lo pude volver a abrir el archivo, o se rompió o algo pasó. Pero igualmente, toda esta info de caja reductora, con todo lo que hemos visto en la clase de hoy, va a estar colgada en el campus. Si algo ya hay, y lo que no esté se lo vamos a poner para que ustedes vean, repasen, y de última, si tienen duda, nos la consulten sin problema, ¿sí? Fíjense, la bomba no es algo, es una bomba engranaje de accionamiento mecánico, ¿sí? Lo que hace es levantar presión para llevar a los diferentes sistemas. Todos estos componentes, obviamente, son los periféricos, como les decía, y bueno, y todo se vende también como repuesto, ¿no? Este de la bomba de mando eléctrica es lo que denominamos la electroválvula. El neumático en caso de que sea con aire.
o esta para encrochar con una palanquita mecánicamente. Hoy en día ya las cajas no vienen prácticamente mecánicas, vienen todas con la electroválvula, pero antes, no sé si habrán escuchado del Morse, del Morse, que todavía hay muchas embarcaciones que lo tienen, que es un cable como si fuera de bicicleta, que va conectado desde la caja reductora hasta el puente de mando. Es un cable vinculado a la palanca de encroche, que lo que hace selecciona la palanquita de hidráulica y te habilita un circuito o el otro circuito hidráulicamente, un paquete de marcha adelante o te habilita el paquete de marcha atrás. ¿Sí? Este manual, si les interesa, lo van a tener también en el campus colgado. Fíjense el modo de izaje, ¿sí? Ya que si hay algún desperfecto en la maniobra de izaje de la caja, ellos dan indicaciones de cómo linkarlo, ¿sí? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se haga maniobra, porque si se golpea, puede que se partan, o se rompa, o se dobla algo. Siempre pasa por un descuido, por una negligencia, que se rompa algún caño, se golpea algún canito. Y después dan datos de la alineación cuando la montemos, que esto lo vamos a ver en la parte de taqueado, que está muy interesante, los dan todos los parámetros de alineación de la caja reductora. Bueno, quedó mucha info por ver, hay más fotos y eso. Acá un dato que les decía de la comprobación del nivel de aceite, que hay cajas que tienen 2 medidas o hay cajas que tienen 3 medidas, ¿sí? En el caso A, sería la varilla a nivel de 2 marcas. La varilla a nivel tiene 2 marcas en su extremo inferior. El nivel de aceite debe estar entre las marcas de la varilla de aceite 1 y 2, ¿sí? Como si fuera un auto. Ahora, en este caso, la que tiene 3 marquitas, la varilla de nivel tiene 3 marcas en su extremo. Con el motor parado, el nivel de aceite debe estar entre las marcas superior 1 y la central 2, ¿sí? Parado, cuando la caja está parada. Ahora bien, con el motor en marcha, o sea, con la caja funcionando, el nivel de aceite debe estar entre las marcas 2 y 3, ¿sí? O sea que si yo estoy con la caja funcionando y navegando y tengo algún problema de aceite o una baja de presión o algo, puedo medir el aceite y corroborar en funcionamiento que esté ahí, ¿sí? Es como si yo al auto tuviese 3 marcas, le saco la varilla en marcha y me dé la marquita para no tener que esperar que el aceite drene todo y se deposite en el cárter. Tienen esa opción, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda? Muchas, seguramente, pero bueno, tratamos de que se haya entendido claramente los conceptos de una caja reductora. Matías, te hago una Sí, consulta de lo Bruno. que es reparación de la caja. Sí, He visto por ahí, por ejemplo, que por algún motivo se rompe o se parte un diente de una rueda lenta y muchas veces o se cambia la rueda lenta, que no es lo que suelen hacer porque es muy caro, y le cambian el diámetro haciéndola prácticamente nueva. Pero también he visto, no lo vi en el ámbito naval, lo vi en otro ámbito con engranajes también grandes, que lo que se hace es sacar completamente ese diente y ponerle otro diente encastrado, tipo un tratamiento de conducto, hablando mal y pronto,
con un encastre vinculado al centro del engranaje. ¿Eso se hace? ¿La prefectura lo autoriza también? No, no, no. Mira, creo que ya lo he dicho yo, en Argentina lamentablemente tenemos el concepto de reparar todo porque no somos un país que dice, bueno, no estamos en Estados Unidos, que es cambiar. Acá se repara todo, pero ese tipo de reparaciones, la que vos estás manifestando, no están permitidas, ¿sí? Porque la caja reductora en este caso es un elemento que hace a la seguridad del buque, ¿sí? Y vos pensás que si esa pieza que vos estás poniendo, que sería un postizo, se llega a salir, el daño puede ser mucho mayor. Es preferible en el caso de un diente roto, ¿sí? Hacerle un tratamiento, normalizarlo con alguna lima y algo, dejarlo como está, o eliminarlo antes de poner. ¿Por qué? Porque los engranajes helicoidales te dan la posibilidad de tener más de un diente en contacto a la hora del engrane. ¿Se entiende? Entonces, ese diente puede que no esté tan solicitado, el que no va a estar, y por ahí sí va a estar más solicitado, supongamos, los otros 2 dientes que tenés en engrane en ese momento. No tener un diente significa que los 2 dientes de al lado, el de acá y el de allá, se van a estar solicitando con mayor medida. ¿Qué significa eso? Que a la larga vas a tener un problema, puede ser una solución de compromiso que atendés en el momento, pero tenés que estar pensando que esa rueda lenta en algún momento la vas a tener que cambiar. Bien. Bueno, Diferente es un guinche de pesca, que vos no tenés, no es un elemento de seguridad del buque, porque que el guinche ande no ande, no juega con la seguridad de la gente, sí con que no va a poder pescar, pero no va a estar comprometida la tripulación. Podés hacer algún artilugio de reparación o un rellenado y un limado del diente, pero en una caja reductora no, esas cosas no. Bueno, chicos, para la semana que viene veo si te puedo conseguir la foto esa, porque estaba interesante la reparación que hacían, pero bueno, sí, para una caja reductora no no, creo que seguro, sea. de hecho se hace mucha, llevándolo a lo que vos decís, hay mucha reparación en frío que se hace de blocks, de bombas, donde se hacen ese tipo de artesanías, como quien dice, soldaduras en frío, pero no sería este el caso porque ya te digo, es un elemento que hace la seguridad del buque y que eso no esté bien puede dejarte el barco sin gobierno, sin propulsión en el medio del temporal. Lo mismo con el motor principal. Una cosa que se deba y otra cosa que se pueda. ¿Se entiende? Sí, totalmente. No voy a hacer más amplio en eso, pero es así. Chicos, bueno, les agradezco a todos la atención.